The City of Santa Maria invites all to the annual Community Christmas Tree Lighting Ceremony on December 5th at 4:30 p.m. at the Santa Maria City Hall courtyard on the corner of Cook and Broadway downtown. Join local families, honored guests, and Santa Claus for snacks, songs, photos, and the illumination of the city's 20-foot-tall Christmas tree. There you go! Good job! Thank you for joining us. More information is available through the City of Santa Maria Recreation and Parks Department at 805-925-0951, extension 2260, or visit cityofsantamaria.org. Good morning, everyone. My name is Arturo Cordova. I am an employee for the City of Santa Maria Public Works Department. Today we are here to demonstrate on how to properly fill a sandbag. When you fill a sandbag, you want to fill it up a third of the way up to halfway. All sandbags do have a tie string to tie them up with. When utilizing the sandbags, you want to stack them 3 high and 4 wide, depending on the situation you are dealing with. Unfortunately, the City of Santa Maria does not provide the sandbags, but we do provide the sand. Sand piles are located here on Carmen Lane, San Isidro, Sway Crossing, and on Western Avenue. You don't know when you might need a sandbag till you need it. So while we can and we're still a little dry, come out and fill your sandbags. Welcome to the Freedom Monument Veterans Memorial today as we honor all who have served. My name is Dave Cross. I'll be the Master of Ceremonies today. And I think about the young kids that go through that door. They're about the same age as the people that are on this wall, maybe a few years difference. They played basketball, they played baseball in our community, they rode their bikes up and down these streets. And now we are remembering them. And you think about the life that they enjoyed as kids growing up in Santa Maria, which was just a beautiful community to grow up in. And they also had dreams. And we see that as our kids go into Maldonado Center and the dreams they have and the things that they want to do. Despite whether you're a Marine, a seaman, airman, soldier, we're all veterans. Most of us are veterans here. Now, a couple weeks ago, I was fortunate to go to Japan and visit my son who's stationed in Misawa Air Base. He's got 12 years in, Tech Sergeant, United States Air Force, and he has 2 beautiful daughters. And they give me probably the most important title I have. They call me G-Paw. That's more important than husband, sir, commander, any of those other things. But there is one more title that means a lot to me, and that's veteran. Working alongside our Freedom Monument founders, Bob Hatch and Dave Cross, to carry forward this legacy of support that has lasted over 2 decades. Every plaque added through the years has been sponsored by the Chamber, serving as a symbol of our promise to remember, respect, and honor those who have served. As the Chamber works to support the entire community, we remain committed to initiatives that unite us, honor our shared history, and build a strong foundation for future generations. Today, let us stand together in gratitude and respect for the sacrifices of our veterans. Thank you so much. We have a ton of organizations here that are trying to help our military heroes, and the one thing I think we would all agree on, those who are actively involved, is that we do struggle with volunteers and that we need help to continue all of our missions every single day. So, not asking for money, just asking for some man hours for you, all of you to come. But I also want to speak to veterans. We have all of us here to support you and those in the crowd that are here to help. Military heroes, please seek the resources that you need. Thank you. It remains up to all of us to close no books, write no last chapters, and reach no final conclusions on the lives of millions of living veterans and the nearly 1 million who gave their lives to keep us free. On behalf of Dave Cross, I'd like to thank
all of you for supporting us today. A couple of old soldiers who did their duty when called upon, and it's important that everybody who has that same opportunity step forward. Thank you. These veterans needed to keep on going and work to overcome any challenges they encountered. Serving in the military also takes courage. Military members do not run away from dangers and challenges. They face it and fight to defend our country. We can apply these same virtues to our lives and learn from these courageous veterans. All of us can take their stories of perseverance and use it to try and overcome any challenges we face in our lives. One way we can continue to remember our veterans is by telling their stories on social media so they can teach and encourage others. By doing this, we will continue to honor and recognize their sacrifices. In conclusion, there is still a considerable amount we can learn and share about veterans. They sacrifice their time, talents, skills, and even their very own lives in order to keep our country safe. They trained and worked incredibly hard in order to fulfill and carry out their missions. Each and every one of us should strive and work hard to be like these honorable veterans. To all our veterans, thank you for your sacrifice and your service. Thank you. Hi, I'm Francisco. I'm a fire inspector with your Santa Maria Fire Department. Lithium-ion batteries can be found in many household items like smartphones, headphones, and toys. If used incorrectly, lithium-ion batteries can overheat, start a fire, and even explode. To avoid fires, buy only listed products. Charge your devices safely by unplugging them when they reach full charge, and recycle batteries responsibly. Batteries can be safely recycled in collection buckets and brought to the Household Hazardous Waste Collection Facility at the Santa Maria landfill. It's that time of year again to submit nominations for the City of Santa Maria's Lights, Sights, and Holiday Nights Holiday Decoration Contest. Nominations are accepted now through December 5th for multiple categories, including Best Use of Lights, Best Lawn Display, Best Holiday Theme, Best Overall, and Best Business Window Display. To nominate an entry, please submit the address and contact phone number, the desired category, and up to 3 photos to rpinfo@cityofsantamaria.org. More information is available by calling the City of Santa Maria Recreation and Parks Department at 805-925-0951, extension 2260. La ciudad de Santa María invita a todos a la ceremonia anual de iluminación del árbol de Navidad de la comunidad, que se celebrará el 5 de diciembre a las 4:30 p.m. en el patio del Ayuntamiento de Santa María en la esquina de Cook y Broadway, en el centro de la ciudad. Únase a las familias locales, a los invitados de honor y a Papá Noel para disfrutar de aperitivos, canciones, fotos y la iluminación del árbol de Navidad de la ciudad. Good job. Thank you for joining us. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Santa María al 805-925-0951, extensión 2260, o visite cityofsantamaria.org. Buenos días, mi nombre es Arturo Córdoba, soy un empleado para la ciudad de Santa María. Hoy estamos aquí demostrándoles en cómo llenar una bolsa de arena correctamente. Lo que debes hacer primero es llenar la bolsa de arena no más de la mitad. Después, cada bolsa costal tiene su hilo para amarrarlas. Al momento de utilizar las bolsas de arena, lo que quieres hacer es apilarlas 3 hacia arriba y 4 hacia los lados. Desafortunadamente, la ciudad de Santa María no proporciona los costales o bolsas, pero sí proporcionamos la arena. Los montones de arena están ubicados aquí en Carmen Lane, en la calle San Isidro, Sway Crossing y en del norte Western, aquí en Santa María. Nunca sabes cuándo vas a necesitar una bolsa de arena hasta que las necesitas. En estos momentos que la lluvia no está tan pesada, tómense el tiempo de venir y llenar sus bolsas de arena. Les repito, la ciudad de Santa María no proporciona las bolsas, pero proporcionamos la arena. Gracias.
Bienvenidos hoy al Monumento a la Libertad y Memorial de los Veteranos, donde rendimos homenaje a todos los que han servido a nuestro país. Mi nombre es Dave Cross y seré el maestro de ceremonias hoy. Y pienso en los niños pequeños que cruzan esa puerta, que tienen más o menos la misma edad que las personas que aparecen en este muro, quizá con unos pocos años de diferencia. Jugaban al baloncesto, jugaban al béisbol en nuestra comunidad, recorrían estas calles en bicicleta y ahora los recordamos. Y pensamos en la vida que disfrutaron como niños que crecieron en Santa María, que era una comunidad preciosa para crecer y también tenían sueños. Y los vemos cuando nuestros hijos van al centro Maldonado y los sueños que tenían y las cosas que quieren hacer. Independientemente de si eres marine, marinero, aviador o soldado, todos somos veteranos. La mayoría de nosotros aquí somos veteranos. Hace un par de semanas tuve la suerte de ir a Japón a visitar a mi hijo, que está destinado en la base aérea de Misawa. Lleva 12 años en el ejército, es sargento técnico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y tiene 2 hijas preciosas. Y ellas me dan probablemente el título más importante que tengo. Me llaman abuelo. Eso es más importante que esposo, señor, comandante o cualquier otra cosa. Pero hay otro título que significa mucho para mí y ese es el de veterano. Trabajamos junto a los fundadores del Monumento a la Libertad, Bob Hatch y Dave Cross, para continuar con este legado de apoyo que se ha prolongado durante más de 2 décadas. Todas las placas añadidas a lo largo de los años han sido patrocinadas por el Chamber y sirven como símbolo de nuestra promesa de recordar, respetar y honrar a aquellos que han prestado servicio. Mientras el Chamber trabaja para apoyar a toda la comunidad, seguimos comprometidos con iniciativas que nos unen, honran nuestra historia compartida y construyen una base sólida para las generaciones futuras. Hoy, unámonos en gratitud y respeto por los sacrificios de nuestros veteranos. Muchas gracias. Tenemos un montón de organizaciones aquí que están tratando de ayudar a nuestros héroes militares y creo que todos los que estamos involucrados activamente estamos de acuerdo en que nos cuesta encontrar voluntarios y que necesitamos ayuda para continuar con todas nuestras misiones cada día. Por lo tanto, no pedimos dinero, solo pedimos que todos ustedes dediquen algunas horas de su tiempo. Pero también quiero dirigirme a los veteranos. Todos los que estamos aquí estamos para apoyarlos, al igual que las personas del público que están aquí para ayudar. Héroes militares, por favor, busquen los recursos que necesitan. Gracias. Depende de todos nosotros no cerrar ningún libro, no escribir ningún capítulo final y no llegar a ninguna conclusión definitiva sobre las vidas de millones de veteranos vivos y del casi millón que dieron su vida para mantenernos libres. En nombre de Dave Cross, me gustaría darles las gracias a todos por apoyarnos hoy. Los viejos soldados que cumplieron con su deber cuando se les pidió. Y es importante que todos los que tengan la misma oportunidad den un paso al frente. Gracias. Estos veteranos deben seguir adelante y trabajar para superar cualquier desafío que se les presente. Servir en el ejército también requiere valor. Los militares no huyen de los peligros y los desafíos. Los afrontan y luchan para defender nuestro país. Podemos aplicar estas mismas virtudes a nuestras vidas y aprender de estos valientes veteranos. Todos podemos tomar sus historias de perseverancia y utilizarlas para intentar superar cualquier desafío al que nos enfrentemos en nuestras vidas. Una forma de seguir recordando a nuestros veteranos es contando sus historias en las redes sociales para que puedan enseñar y animar a otros. Al hacerlos, seguiremos honrando y reconociendo sus sacrificios. En conclusión, todavía hay mucho que podemos aprender y compartir sobre los veteranos. Sacrificaron su tiempo,
su talento, sus habilidades e incluso sus propias vidas para mantener la seguridad de nuestro país. Se entrenaron y trabajaron muy duro para cumplir y llevar a cabo sus misiones. Todos y cada uno de nosotros debemos esforzarnos y trabajar duro para ser como estos honorables veteranos. A todos nuestros veteranos, gracias por su sacrificio y su servicio. Gracias. Hola, soy Francisco, inspector de incendios de tu departamento de bomberos de Santa María. Las baterías de ion de litio se encuentran en muchos artículos domésticos, como teléfonos celulares, cigarrillos electrónicos, audífonos y juguetes. Si se utilizan incorrectamente o se dañan, pueden sobrecalentarse, provocar un incendio e incluso explotar. Para evitar incendios, compra solo productos listados. Carga tus dispositivos de manera segura al desconectar cuando alcancen la carga completa y recicla baterías responsablemente. Las baterías se pueden reciclar en cubetas y llevarse al centro de residuos domésticos peligrosos del vertedero de Santa María. Es esa época del año otra vez en la que se pueden presentar candidaturas para el concurso de decoración navideña, luces, vistas y noches navideñas de la ciudad de Santa María. Las candidaturas se aceptan desde ahora hasta el 5 de diciembre para múltiples categorías, incluyendo el mejor uso de luces, la mejor decoración de jardín, el mejor tema navideño, la mejor decoración general y el mejor escaparate comercial. Para nominar una candidatura, envíe la dirección y el número de teléfono de contacto, la categoría deseada y hasta 3 fotos a rpinfo@cityofsantamaria.org. Para obtener más información, llame al Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Santa María a 805-925-0951, extensión 2260.